es un tema súper importante de hablarlo, de ponerlo, digamos, en lo que es un tema de debate, ¿no? Para conversar, porque pasa en muchos lugares, a muchas familias, a muchos niños o adolescentes, y bueno, a veces es entender bien de qué se trata o de qué hablamos cuando nombramos al bullying. ¿Y de qué ¿No? hablamos? Cuando puntualmente el bullying tiene que ver con un acoso que sucede. Siempre es entre pares, ¿sí? No es entre un adulto o entre un adulto y un estudiante, por ejemplo. Siempre es entre pares, entre compañeros. Nace, digamos, en la escuela, Claro. normalmente, porque es el centro donde se encuentran las personas de la misma edad, los niños de la misma edad. Entonces siempre empieza en la escuela. Puede trascender a la escuela y siempre se trata de una violencia que puede ser física, verbal, social, y siempre es de un grupo o de una persona hacia un blanco, digamos, hacia otro que es como la víctima de esa violencia que sucede. Aun cuando es uno contra otro y no un grupo, también se lo considera bullying. Sí, y se considera bullying porque normalmente hay, digamos, uno puede hablar de 3 actores que intervienen, que está la persona que es el acosador o el que hostiga a la víctima que sufre esta situación, y siempre hay testigos o aquel que acompaña o alienta, ¿sí? Que son los espectadores de esa situación de violencia, que de cierta manera le dan más poder, porque siempre el bullying tiene que ver con un desequilibrio de poder. Claro. Y a veces uno piensa que la persona que sufre bullying tiene o la autoestima baja o tiene alguna dificultad o es tímido, y no siempre es así. En realidad suele haber, o a veces sucede porque la persona tiene, no sé, buenas notas, entonces es foco blanco de burlas o de justamente de este acoso que sucede, contrario. Hay que centrarse también, me parece, en el otro, en el acosador o en el agresor, porque ahí también me parece que hay un desequilibrio, ¿no? O algún problemita que tiene ese muchacho, porque eso que decís vos, de que hay siempre hay un espectador, un cómplice, a ver si estoy equivocado. El que hace bullying lo hace para que lo vea alguien. Claro. ¿Es así? Sí, muchas veces tiene que ver con esta búsqueda de poder. Normalmente cuando uno aborda una situación así, lo que uno tiene que hacer es trabajar con todos. Claro. Por eso se habla que es un problema social o un problema colectivo. Nunca es entre solamente 2 personas. Entonces, como vos decís bien, es así, digamos, el que hostiga o el acosador hace esta situación como un llamado de atención. En realidad también lo que busca o necesita algún tipo de ayuda. Mírenme pero en el fondo hay otro mensaje. Está necesitando Exactamente. que lo vean. Y está necesitando ayuda. En realidad también es un síntoma de algo que le está pasando a él. Claro. Muchas veces empieza por ahí y no por la víctima, en realidad. La víctima es como el foco de descarga. Claro. Entonces, cuando uno trabaja o uno aborda, tiene que abordar a los dos, digamos, no solamente. Porque si yo fortalezco, o a veces uno dice, bueno, que se defienda la víctima o que lo fortalezco con, no sé, con terapia, por ejemplo, pero eso le da también más poder al acosador, que de cierta manera no está abordado. Claro. Entonces el desequilibrio de poder sigue estando. Sí. Porque yo subo a uno, pero a su vez el otro también sube. Claro. Entonces la brecha, entonces sigue estando igual. Entonces hay que trabajar en los dos y en los espectadores también. Espectadores que miran y no hacen nada, o los cómplices que muchas veces alientan al acosador. Claro, tal cual. O sea, por eso se habla de algo colectivo, y por eso es importante que en las escuelas se hable de esto, porque lo que hay que hacer es que ese que es testigo pueda decir esto no está bien, claro, puede porque intervenir. El agresor obviamente no va a decir nada. La víctima generalmente tampoco dice nada por miedo. Entonces, ¿quiénes tienen que romper este círculo del bullying? ¿Los testigos únicamente? Claro, los testigos, el personal de la escuela que tiene que estar atento, porque estas situaciones, ¿dónde pasan? No pasan a la vista de los adultos. Claro. Pasan en el patio, en el baño, en el recreo, no sé, en la hora de educación física, en distintos lugares que el adulto no ve. Claro. Entonces, hay alguien que tiene que romper. Por eso, cuando uno habla de formación o de capacitarse, no solamente los adultos, sino también hay que hablarlo
con los adolescentes, por ejemplo, o con los niños más grandes, cosa que si alguien es testigo pueda decir, pueda, digamos, denunciar esta situación, cosa de que se corte. Se puede observar, digo, hay que entrenar mucho los sentidos para detectar sin que haya una denuncia, una exposición, que hay un bullying. Digo, uno puede observando notar algunos síntomas, algunos indicios de que se está dando esta situación. Sí, sí, hay en algunos casos, no siempre, pero se puede ver. Recordemos que el bullying es algo que se da de manera sostenida y repetida. Claro. No es que yo, por ejemplo, vos me invitás a jugar y yo te digo que no, eso no es bullying. Pasó una vez. Claro, son cosas que por ahí o de niños pero cosas pasa en las que relaciones humanas de todos. Claro, tal cual. El tema es cuando es sostenido y es siempre sobre la misma persona. Digamos, en el bullying hay una planificación, una estrategia de dañar al otro, de que el otro sufra. Está planificado. Digamos, el que hace este tipo de acoso lo planifica con anticipación y lo va sosteniendo en el tiempo. Acá encuentro, digo, porque siempre se le llamaba o se agarraba a alguien para la joda o para la chacota, o hay un montón de terminologías, que era el tipo al que todo el mundo lo cargaba, o varios lo cargaban, porque era petizo, porque era gordo, porque eran, no sé, lo que fuese. Viste, motivos de burlas de un grupo. Eso es distinto del bullying que termina muchas veces en agresiones físicas, o como pasa en algunos casos, como pasó en la Bulaya, en la muerte, o es lo mismo. No, es lo mismo. Digamos, ¿cuál es el límite? Que la otra persona lo está sufriendo. Claro. O sea, si la otra persona, digamos, si nos reímos todos, está bien. Si me río yo, pero vos sufrís, ahí sí, ya. En ese caso, muchas de las veces eso ha sido bullying. Lo que pasa es que antes no se ponía en palabras. No se lo caracterizaba claro, así. Pero son personas que a lo mejor hoy todavía sufren por el sobrepeso, porque han sufrido esas burlas todo el tiempo, o por, no sé, por el pelo, por el color de piel, Sí, por lo cuando que era chico sea. yo recuerdo había uno que le decían 4 ojos, por ejemplo. Por el chico tenía problemas de vista y era motivo de cargadas todo el tiempo, de burlas. Eso hoy se llamaría bullying. Sí, si el niño sufre, si la persona lo sufre, sí. Claro. Porque, digamos, esto que me preguntabas vos, ¿cómo uno se puede dar cuenta? Si vos ves que está siempre aislado, que en el grupo hacen un cumpleaños y no lo invitan, que uno lo ve en los recreos siempre solo, ya ese es un motivo de llamado de atención. Y las escuelas que tienen gabinete, digamos, las personas del gabinete tienen que salir a recorrer la escuela, porque el chico que sufre no va a ir a golpear la puerta. Entonces tienen que estar atentos en esto, en mirar en los recreos, en prestar atención, y los docentes también. A veces no es fácil darse cuenta, pero son esos signos que uno va viendo, que uno está siempre solo, porque otra cosa uno piensa a veces que el bullying se da más en varones, y en realidad no es así. O sea, en varones se ve más desde lo físico, estas cargadas que vos decís, y en las mujeres se ven más en lo que tiene que ver con el aislamiento social. Lo dejo de lado, no las invito, armo un grupo de WhatsApp y no la pongo, porque las redes sociales hoy impactan mucho en la sociedad, más de los jóvenes. Sí, sí. Entonces, el dejar de lado en lo social, por ahí pasa más con respecto a las mujeres. Y en los varones más lo físico, ¿no? Si un adulto, es lo último que te pregunto, si un adulto sospecha, supone o comprueba que a su hijo está siendo víctima, hijo, hija, víctima de esta situación de bullying, ¿qué debe hacer? Lo primero siempre es escuchar y darle el espacio, digamos, a los hijos o a un menor que uno escuche. Siempre es escucharle y darle, a veces uno minimiza, eso es lo peor que uno puede hacer. Siempre es darle la importancia. Lo primero es ir a hablar a la escuela, ir a decir, bueno, acá hay este problema, digamos, tengo este problema, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Claro. ¿No? Siempre es ese el primer paso, darle el crédito. Lo mismo si yo como mamá me entero que mi hijo es el acosador. Claro. Porque si yo me entero que mi hijo, o yo lo escucho de cómo habla, porque siempre tiene que ver con lo que hacemos los adultos en esto, porque en realidad uno es el que tiene que escuchar. Si yo escucho que mi hijo habla siempre mal del mismo compañero, es una alarma. Es una alarma y tengo que preguntar a ver qué está pasando. Claro. Y no alentarlo a que siga generando eso,
sino de los dos lados siempre lo primero es ir a hablar y preguntar de última qué está pasando en la escuela, si se observa. Y en base a eso, bueno, estar siempre atentos como para continuar el abordaje de la situación, ¿no? Que es lo más importante. Caro, muchísimas gracias. Sí, seguramente va a haber algunas consultas más y si el tema sigue estando en la necesidad de la gente, lo vamos a seguir abordando. Sí, bueno, si alguien tiene consultas o por ahí alguien le está pasando o lo ha vivenciado y quiere, bueno, poner en ejemplo de lo que le pasó como para uno estar atento, siempre sirve, porque es un aprendizaje y es algo que tenemos que intervenir todos como sociedad. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.